En los últimos años se han venido estudiando los estereotipos de género de los personajes de la productora Disney, sobre todo príncipes y princesas. Sin embargo, los villanos y villanas han quedado en un segundo plano. Hola, mi nombre es María Díaz García, soy estudiante de la Universidad de Córdoba en este segundo Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Voy a exponer mi proyecto denominado Análisis de los estereotipos de género en los villanos y villanas Disney. En este estudio vamos a hacer una breve introducción, explicar una serie de objetivos, la metodología utilizada para este estudio, los resultados obtenidos, una discusión, conclusiones y una breve bibliografía. Los medios de comunicación y las redes sociales contribuyen al desarrollo integral de los niños y niñas. Estos son considerados como unos excelentes transmisores de ideas e información, a la vez que ofrecen una enseñanza en valores que guiará su futuro comportamiento. Aunque por otro lado, estos pequeños y pequeñas contemporáneas se encuentran expuestos a una gran cantidad de información difícil de controlar por las familias debido a la cultura tan mediática en la que vivimos. Resulta complicado comprender cómo los infantes procesan la información que reciben del entorno, pues puede ocurrir que la visión que estén recibiendo se encuentre alterada y no se corresponda con la realidad. Por este motivo, es de gran relevancia seleccionar adecuadamente el tipo de contenido que queremos transmitir a los escolares. Las películas y dibujos infantiles se convierten en un recurso muy útil y llamativo para el estudiantado por los siguientes motivos. Aviva la curiosidad de los niños y niñas debido a su carácter audiovisual, permite que objetos animales tengan una voz propia, al igual que los seres humanos. La capacidad interpretativa del dibujo tiene un gran valor pedagógico y, por último, crea un espacio de fantasía donde todo es posible, ayudando a desarrollar la imaginación. De manera que podemos afirmar que los dibujos animados suponen un extraordinario medio para la producción de materiales educativos. A continuación vamos a definir los términos sexo, género y estereotipos. Según la Organización Mundial de la Salud, el género hace referencia a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiadas para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias. Por su parte, el sexo, según Jiménez, hace referencia a las características físicas, biológicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos como hombre o mujer. De esta manera podemos afirmar que el género está cargado de estereotipos, definidos como el conjunto de características atribuidas por la sociedad a hombres y mujeres. Respecto a dichos estereotipos, a las mujeres se las suele presentar como las encargadas del cuidado del hogar y la crianza de los niños, mientras que los hombres se encargan de trabajar y normalmente mantener económicamente a la familia. No solo encontramos estereotipos en el ámbito doméstico, en muchos otros contextos como la moda, los anuncios publicitarios y el cine también están presentes. Los villanos y villanas resultan importantes dentro de la historia porque sin ellos la trama carecería de valor. El protagonista bondadoso dejaría de serlo si los villanos no pusieran obstáculos que éste tuviera que superar. El AFI define villano como un personaje cuya maldad mental, carácter egoísta y fuerza de voluntad son a veces ocultados por la belleza y nobleza, mientras que otras veces pueden rabiar desenmascarados. Pueden ser horriblemente malvados o grandiosamente divertidos, pero en última instancia son trágicos. En la construcción del villano siempre encontramos una serie de características que lo hacen fácilmente identificable. En cuanto a la personalidad, se caracteriza por su crueldad, carácter vengativo y ambicioso. Físicamente suelen ser llamativos por su vestuario, normalmente en tonos oscuros, y por algunos elementos identificativos como tatuajes, cicatrices, risa malvada, etc. También por su semblante serio y ceño fruncido. El objetivo principal de este trabajo consiste en realizar un análisis de los estereotipos de género de los villanos y villanas Disney y una comparativa con sus antagonistas en las correspondientes películas, evaluando la moralidad de cada uno de ellos. En cuanto a los objetivos específicos, encontramos el primero, conocer la evolución personal de los villanos y villanas Disney, es decir, si siempre han sido malos o en un principio fueron buenos, pero su maldad se debe a los acontecimientos que han sucedido a lo largo de su vida. En segundo lugar, identificaremos si los antagonistas son buenos por naturaleza o solo lo son si los comparamos con los villanos y villanas. Vamos a diseñar categorías de análisis para establecer diferencias de género entre los villanos y villanas, tanto físicas como psicológicas. Determinaremos los roles tradicionalmente establecidos a los personajes masculinos y femeninos, así como los prejuicios que se transmiten a través de este tipo de contenido. Reconoceremos conceptos como igualdad, sexo y género, así como las diferencias entre lo asociado a lo masculino y lo femenino, comprendiendo cómo afectan estos estereotipos
a los niños y niñas. Y por último vamos a realizar una iniciación a la investigación elaborando una encuesta para conocer la opinión de los estudiantes universitarios en grado de educación infantil o primaria sobre este tema. Las películas seleccionadas para este trabajo son La Bella y la Bestia, Aladín, Maléfica y Cruella. En cuanto a la metodología que vamos a utilizar en este proyecto de investigación, es de tipo cualitativo y cuantitativo, además de descriptivo. Respecto a los participantes, el estudio fue realizado por los estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria de la Universidad de Córdoba. Del total obtenido, 46 participantes, el 82,6% se identificaba con el sexo femenino y el 17,4% con el sexo masculino. De igual manera, encontramos un desequilibrio entre las titulaciones, pues el 84,1% de los estudiantes pertenecían al grado de Educación Infantil y el resto al de primaria. Con respecto a la franja de edad, el 47,5% se encuentra entre los 18 y los 22 años de edad, un 43% entre los 21 y los 26 y el 13% supera los 26 años de edad. En cuanto a los instrumentos y procedimientos, el instrumento principal es una encuesta elaborada a través de la plataforma Google Forms. Y los procedimientos, ya que vamos a analizar a los villanos y villanas de Disney y sus antagonistas, se examinarán los datos obtenidos en la encuesta para conocer qué opinan los estudiantes de magisterio sobre este tema. Para elaborar la encuesta hemos procedido al visionado de las diferentes películas seleccionadas y se han tenido en cuenta las siguientes características para la elaboración de las preguntas: la apariencia física, la presencia o no del amor romántico, el principal rol del protagonista o coprotagonista, la evolución del villano o villana en la película, la personalidad, la trama de la película, el conflicto entre el villano y su antagonista y los estereotipos de género, por supuesto. El cuestionario elaborado consta de 33 preguntas de dos tipos, de opción múltiple y respuesta larga, además de 3 preguntas preliminares en las que se recoge información sobre el sexo, el grado y la edad. Los resultados obtenidos nos muestran que la concepción de los personajes es muy similar a la esperada. Los príncipes son considerados como los más valientes, las princesas como las más bellas y sumisas, las villanas como las más manipuladoras y los villanos como los más feos y arrogantes. Se han considerado más atractivas las princesas que las villanas, algo llamativo ya que por su apariencia física consideramos que surgiría el efecto contrario, por lo que podremos considerar que las princesas se encuentran mucho más sexualizadas de lo que realmente parece. Las respuestas obtenidas sobre el adjetivo sexista muestran cómo se considera más sexista a las princesas que a los príncipes, aspecto que normalmente suele observarse a la inversa. La cuestión de la inteligencia merece mención especial, ya que un alto porcentaje de los participantes ha considerado a las villanas más inteligentes en primer lugar y a las princesas en segundo. Este dato nos resulta muy llamativo e inesperado, pues dichos atributos intelectuales normalmente no suelen asociarse a los personajes femeninos en ningún tipo de producción cinematográfica. Por otro lado, los atributos físicos influencian enormemente la creación de estereotipos de los personajes creados por la productora, y en especial la de villanos y villanas y sus antagonistas. Estos personajes se caracterizan especialmente por sus rasgos faciales, el uso de ropa oscura, el bastón y capa, entre otros elementos característicos. Centrándonos en los antagonistas, Aladín es visto tradicionalmente como un príncipe por el estereotipo que se muestra de él en la película, pero la realidad es que se trata de un ladrón, y como muchas de las narrativas obtenidas en los resultados muestran, gran parte de los participantes no lo habría considerado como un ladrón hasta resolver el cuestionario. Los personajes creados por la productora han conseguido establecer unas figuras claras, con unas características concretas que hacen complicado visualizar a dichos personajes en otros contextos. Un 52,4% opina que no se aprovecha de Bella, pero un 46,7% sí lo hace. Además, la mayoría de los participantes consideran a este personaje como un héroe, pero con matices. En cuanto a Bestia, el 42,2% de los participantes opina que es un monstruo y el 57,8% restante opina que se trata de un príncipe. La realidad es que Bestia es un príncipe hechizado y por eso se ha convertido en un monstruo. Un 84,6% opina que no y tan solo un 13,6% opina que sí. Bella decide ser la prisionera de Bestia al intercambiarse por su padre. Al principio, Bestia la trata mal, aunque también observamos una evolución del personaje, ya que se enamora de ella y comienza a tratarla mejor. En las respuestas obtenidas de los participantes masculinos, solo uno ha contestado sí respecto al maltrato que Bella recibe por parte de Bestia.
lo que indica que el resto de participantes son mujeres. Este dato claramente muestra el sexismo al que nos seguimos enfrentando hoy en día, el cual se encuentra condicionado por este tipo de contenido. Finalmente añadiremos que Bestia es considerado tanto un héroe como un villano por los participantes del estudio. En cuanto a la idea del amor romántico, se encuentra más presente en la película de La Bella y la Bestia, seguida por Aladdin, después por Maléfica y finalmente por Cruella. Como era de esperar, la idea del amor romántico se encuentra mucho más presente en los clásicos Disney que en las películas más actuales. La idea del amor romántico se ha venido sustituyendo por una idea del amor más maternal. Sin embargo, el rol de la mujer no cambia, pues sigue siendo la encargada de los cuidados del hogar y la crianza de los hijos. Con todo esto, un 32,6% de los estudiantes utilizaría estas películas en sus clases para la enseñanza de la ecoeducación, por lo que inferimos en que no se trata de un recurso adecuado para trabajarlo en el aula, ya que la mayoría de los participantes, un 64,7%, no la usarían. En una breve discusión añadiremos que diversos factores influyen en la construcción del género y la escuela constituye un ambiente socializador muy privilegiado para cambiar la concepción tradicional atribuida a los roles de género creadores de estereotipos. De ahí la importancia de seleccionar los contenidos adecuados que vamos a enseñar a nuestros alumnos y alumnas. El objetivo principal de la coeducación es reducir el sexismo y las desigualdades que se dan entre los niños y niñas con el fin de lograr una sociedad igualitaria. Las películas Disney suponen una manera de trabajar los contenidos interdisciplinares tan característicos de esta etapa, favoreciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje a través del análisis crítico y el diálogo igualitario entre todos y todas, tratando temas como la empatía, la dualidad entre bondad y maldad, la raza y cultura o el cuidado del medio ambiente. Aunque, como hemos visto en los resultados de este estudio, muchos de los participantes no la usarían en su aula, debido a la gran cantidad de estereotipos que contienen estas películas. Quizás sea una buena forma de trabajar otros valores, pero no la coeducación. En las conclusiones vamos a establecer los siguientes puntos. El primero es la creación de unos estereotipos claros por parte de la productora. Los diferentes personajes de esta productora presentan unos rasgos, tanto físicos como psicológicos, fácilmente reconocibles por los espectadores, consiguiendo establecer a simple vista una clasificación sobre su bondad o maldad, así como los roles socialmente establecidos para hombres y mujeres. También observamos una evolución de los personajes. Aladdin es un ladrón que se convierte en príncipe. Bestia es un príncipe que se convierte en monstruo por un hechizo, pero que se vuelve a convertir en príncipe cuando éste se rompe. Maléfica es una hada buena, pero se dedica a hacer el mal cuando le rompen el corazón. En Cruella, la evolución no es tan aparente, pero la revolución es una forma de hacer justicia. También hablaremos del amor romántico y el amor maternal. La idea del amor romántico que nos ofrecen estas películas destinadas al público infantil muestra una idealización del amor cargada de rasgos sexistas. Si bien es cierto, en las películas actuales se viene dejando de manera paulatina atrás este tipo de amor para dar paso a uno más maternal y familiar. No obstante, el rol de la mujer no cambia. Continuando con las conclusiones, en el uso de estas películas, en mi opinión, no hay ningún problema en utilizar estos recursos en la práctica coeducativa. La cuestión no está en su uso o no, sino en cómo la utilizamos, si simplemente la visualizamos o buscamos el trasfondo que hay detrás de cada una de ellas. Y por último hablaremos de la importancia que tiene esta investigación. El análisis en profundidad de estas producciones nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene este tipo de estudios, ya que en muchas ocasiones consideramos que un contenido es bueno porque tiene dibujos animados destinados al público infantil, pero en la realidad se aleja bastante de esto. Y es que debemos profundizar en el contenido que queremos mostrar a los niños y niñas, sobre todo en edades tan tempranas. Los valores y estereotipos que interioricen se convertirán en un sello que guiará sus vidas de manera inconsciente. Este tipo de investigaciones nos hace reflexionar sobre la importancia de seleccionar los contenidos más adecuados, además de buscar alternativas que rompan con los estereotipos tradicionales. Finalmente, hemos añadido una breve bibliografía del estudio y con esto concluimos la presentación. Muchas gracias por su tiempo.